Gracias, doctor. Muy bien. Muy buenas tardes, estimados participantes. Soy Emileta Mayo. Hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos con el tema Derechos de Migrantes y Refugiados, que será desarrollado por la doctora Jimena Zoila Rodríguez Moscoso, quien es abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, con maestrías en Derechos Fundamentales, Derechos Humanos, es doctora en Ciencias Sociales, especializada en Derecho Internacional Humanitario y Gestión Pública. Cuenta con experiencia en la UNICEF y ministerios peruanos. También es docente universitaria y directora del Instituto de Derechos Humanos en la Universidad La Salle y es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Muy bien, queridos participantes, a quienes nos acompañan desde el aula virtual, desde acá, la plataforma de Zoom y a través de nuestras redes, a través de la transmisión en vivo, les recordamos que pueden realizar sus preguntas y la doctora podrá responderlas en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy agradecidos por tenerla hoy aquí en esta sesión de Derecho Constitucional. Le agradecemos que haya podido aceptar una invitación de Biloyer y le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tamayo. Gracias a todos y todas los que se encuentran conectados en esta tarde ya del 10 de diciembre del año 2004. Y ustedes dirán, ¿por qué hace énfasis en la fecha del día de hoy? Porque el día de hoy, mis queridos doctores, mis queridas doctoras, a nivel internacional, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y qué mejor que celebrarlo hablando sobre una de las poblaciones que a nivel del derecho internacional de los derechos humanos está considerada como población vulnerable, tal como son los migrantes y los refugiados. No querría dar inicio a mi disertación sin antes agradecerle profundamente al doctor Henry Valdivieso, a la doctora Tamayo y a todos los que conforman Biloyer por haber confiado en mi persona para el desarrollo de la presente sesión, para la cual he preparado unas pequeñas diapositivas. No sé si me puedan brindar, por favor, la chance de poder compartirlas. Si me dan esa chance, por favor, para poder presentarlas y en buena cuenta realizar la hoja de ruta que vamos a desarrollar el día de hoy. Sí, doctor, Doctores y doctoras, ya tiene el acceso, puede compartir. Sí. gracias, muchísimas gracias. Doctores y doctoras, una de las cosas que a mí me parecen más que interesantes en buena cuenta cuando hablamos sobre migrantes, sobre refugiados, es que a veces no queda tan claro cuáles los conceptos que engloban estos dos, valga la redundancia, conceptos, ¿no? Y a veces inclusive utilizamos estos términos para referirnos a los desplazados internos. Entonces, el objetivo de la presente sesión es que, uno, tengamos claro qué es ser migrante, qué es ser refugiado, qué es ser desplazado interno. Dos, cuáles son los principales derechos que a nivel del derecho internacional de los derechos humanos les asisten a estos grupos vulnerables. Y tres, saber cuáles son las responsabilidades que nosotros como Estado, el Estado, recuerden que somos sujetos de derecho internacional público, tenemos hacia estas poblaciones vulnerables. Tal y cual lo dijo la doctora Tamayo, lo que yo les voy a agradecer, doctores y doctoras, para que no se interrumpa la disertación, es que ustedes puedan ir anotando, tomando nota de lo que vayamos a mencionar esta tarde y al final colocar vuestras interrogantes en el chat de la sesión o hacérselas llegar a la doctora Tamayo para que no se preocupen si vamos a reservar un tiempo considerable para absolver cualquier pregunta, duda o consulta que pudieran tener y de esta manera, doctores y doctoras, pues el día de hoy nosotros también conocer un poquito más respecto de estas poblaciones vulnerables. Así que sin más preámbulo, empezamos. Doctores, una de las cosas o uno de los ítems que me gusta tocar en un primer momento son los conceptos. Creo que sin los conceptos después nosotros podemos caer en, bueno, me dijeron, o yo escuché, o yo leí en un diario que se decía esto respecto de los migrantes, refugiados o desplazados internos. Entonces, como buenos abogados y abogadas, creo que una de nuestras mayores responsabilidades es manejar los términos técnicos de la manera más precisa. Y de acuerdo a la Organización Internacional para la Migración, doctores, es considerada
como un movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica a otra. ¿A través de qué? De una frontera. Primera idea, doctor, esa, si estamos hablando de una frontera, quiere decir que nos estamos moviendo de un país a otro. Por lo tanto, cuando hablamos de migración interna, no estaría el término del todo adecuadamente empleado. ¿Listo? Entonces, repito una vez más, migración, movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica a otra a través de una frontera. ¿Con qué tipo de intención? Con la intención de establecerse, ya sea de manera temporal o indefinida, en un lugar distinto al de su origen primigenio. No lo digo yo, esto lo dice, como bien les mencionaba, la Organización Internacional para la Migración, que como ustedes y yo sabemos, es un organismo que pertenece también a Naciones Unidas. ¿Y qué nos dice también la Organización Internacional para la Migración? Que la migración propiamente dicha, doctores y doctoras, comprende dos actos paralelos, ¿ok? Primero es la emigración. ¿Cuándo se da la emigración? Cuando una persona sale de su lugar de origen con el objetivo de trasladarse a otro de destino. Es decir, cuando yo estoy partiendo hacia otro espacio, soy un emigrante. Y doctores, cuando yo llego al lugar que tenía por destino, soy un inmigrante. Ya llegué al lugar que tenía de destino. Entonces, otra vez, para tener claros estos conceptos, la migración propiamente dicha comprende dos actos. La emigración, que es cuando yo salgo de mi lugar de origen, y la inmigración, que es cuando yo llego a mi lugar de destino. Y la pregunta creo que cae por su propio peso, ¿no? Oiga, expositora, ¿y qué pasa si la persona emigrante, antes de llegar a su lugar de destino, cometió algún delito o algún acto ilícito? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero ya sabemos, doctores, entonces, y emigrante, inmigrante, ¿ok? Y todo ello comprende la migración. ¿Qué otros conceptos básicos podemos compartir el día de hoy? Bueno, por ejemplo, doctores, el hecho de ser nacional de un estado. Nacional de un estado es una persona que ya sea por nacimiento o por el proceso de naturalización forma parte de una comunidad política y tiene todos los derechos y obligaciones. Nosotros sabemos, doctores, y recordaremos un poquito las clases de Derecho Internacional Público que llevábamos en la universidad, sabíamos que uno obtiene la nacionalidad ya sea por el derecho de suelo o famoso jus soli, ¿ok? Quiere decir que si yo nazco dentro del territorio de determinado estado, yo tengo la nacionalidad de dicho estado, o el jus sanguinis o derecho de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo heredo la nacionalidad de mis padres. En el Perú se aplican el jus solis y el jus sanguinis, pero hay países, doctores, por ejemplo, donde España, donde se aplica el jus sanguinis, es decir, una pareja de ecuatorianos, por ejemplo, que tengan un hijo dentro del territorio español, el niño es ecuatoriano porque hereda la nacionalidad de los padres. Y ustedes habrán escuchado, doctores, y lo traigo a colación, porque era una de las o se había mencionado esto durante la campaña presidencial del actual presidente, bueno, ya del que va a asumir muy prontamente, una vez más, la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump. Él decía que le iba o no iba a permitir que los niños que nacieran dentro del territorio de Estados Unidos pues conservaran la nacionalidad estadounidense, sino de que ellos iban a optar ya no por el jus soli, sino por el jus sanguinis. Entonces, si eran hijos de migrantes mexicanos, los niños serían mexicanos y no estadounidenses, ¿no? ¿Esto viola o no viola los derechos humanos, doctores y doctoras? Eso es algo que también puede ser tema de debate y podemos conversarlo más adelante. Lo que sí yo les podría adelantar es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a este tema, en el caso Jan y Bosico versus República Dominicana, ha indicado que los estados, más que dar normas que fomenten que una persona no tenga nacionalidad, es decir, que una persona se vuelva apátrida, lo que debe hacer es fomentar, los estados debemos fomentar normas que aseguren el derecho a la nacionalidad de todas las personas. Por ende, doctores y doctoras, se aplicaría jus soli y jus sanguinis
hablando en terminología derecho humanística, si me permiten el término, para poder proteger mejor los derechos de de los pequeños que van naciendo en los diferentes territorios a nivel mundial. Extranjero, pues es una persona que no es nacional de un estado determinado. Migrante, como ya lo hemos dicho, es una persona que por alguna razón decide abandonar su territorio de manera voluntaria y migrar hacia otro territorio. Inmigrante internacional, persona que ya ha llegado a su lugar de destino, doctores, y ha cambiado su lugar de residencia. Y desplazado interno, que lo vamos a ver más adelante, doctores, es la persona o grupo de personas que se ven obligadas a desplazarse dentro del territorio de su propio estado, ya sea por causas de desastre natural o porque sus vidas están en peligro por el conflicto armado de carácter no internacional que se puede estar desarrollando dentro de determinado territorio. ¿Listo? También algunos lo han denominado cuando serán causas sí, causas de violencia generalizada. ¿Listo? Entonces vamos tomando notas, doctores, porque ya les digo, esto nos puede abrir una cajita de Pandora y podemos al final empezar a debatir estos temas. Ahora, migración laboral. La migración laboral, doctores, ocurre cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos emigrar, inmigrar a otro lugar por cuestiones de trabajo. Listo, eso es un migrante laboral, pero sabemos que en determinado estado donde voy a estar trabajando puede ser que esté de manera indeterminada o también con fecha de caducidad. Y doctores, una vez que en buena cuenta un migrante obtiene o inmigrante obtiene la calidad de refugiado, se le aplica la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. ¿Qué quiere decir o qué dice la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, específicamente el artículo 33? Que una vez que una persona tiene el estatus de refugiado, como lo que estaba sucediendo con los hermanos venezolanos que venían como inmigrantes y acá a través de un proceso que se llevaba a cabo junto con el Ministerio del Interior y Cancillería, se les otorgaba a ellos el estatus de refugiado, no se les puede expulsar del país. ¿En base a qué? Al principio de no refoulement o no devolución. ¿Y dónde está este principio? En el artículo del 33 de la Convención de Ginebra sobre el Derecho de los Refugiados. Y en buena cuenta, estimados doctores, ¿eso por qué? Para proteger a las personas del hecho o de los actos que se estaban suscitando en su país de origen, en buena cuenta, y que los ha hecho o los ha motivado a migrar. Ahora bien, existe, como ustedes saben, en el derecho, siempre existe la excepción y también existen las excepciones a este principio de no devolución, a través del cual se puede llevar a cabo la expulsión de los refugiados. ¿Y qué es el acto de expulsión? Es el acto por el cual la autoridad estatal, con el propósito de asegurar el bienestar de las personas que se encuentran dentro de su territorio, procede a expulsar a las personas que tenían el estatus de refugiados. Pero ojo, esto solamente es la excepción a la regla. ¿Y dónde se encuentra la excepción a esta regla, doctores y doctoras? También en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. ¿Y cuándo se puede dar la expulsión? Ojo, solo en tres supuestos, estimados doctores. Solamente en tres supuestos, por favor, y tomen nota. Repito una vez más, es la excepción, no es la regla, es la excepción. Primero, que la persona haya cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad de los que están definidos en los instrumentos internacionales. Ahora, yo les comento, doctores, que donde más se ha desarrollado o donde en buena cuenta hay un listado de qué podría ser considerado como un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, lo podemos hallar en el Estatuto de Roma, que como ustedes saben es el instrumento con el que trabaja la Corte Penal Internacional. Pero podríamos hablar de delitos tales como genocidio, como violación sexual, como terrorismo, estimados doctores, entre otros. O sea, si se llega a probar que esta persona, por ejemplo, está siendo buscada por algún tipo de estos delitos, se podría proceder a la expulsión. Y ojo con lo que estamos diciendo, porque al final vamos a ver también que la Corte Interamericana ha establecido ciertos parámetros para que esta expulsión pueda realizarse. ¿Ok?
Entonces, primera excepción, que se haya cometido un delito contra la paz, delito de guerra, un delito contra la humanidad. ¿Cuándo también se puede dar la excepción, doctores y doctoras, al principio de no devolución? Cuando se ha cometido un delito grave, común, fuera del país de refugio antes de ser admitido en él como refugiado. Pongámonos, estimados doctores, que alguien está viniendo como desde Canadá, como emigrante hacia Perú. Su lugar de destino es Perú y está viniendo desde Canadá. Y en Colombia comete un homicidio. ¿Listo? Entonces, llega al Perú, doctores, llega el pedido, por ejemplo, de la Cancillería colombiana, doctores, indicando que esta persona ha cometido un delito y que también está solicitando en buena cuenta su extradición para que sea juzgado dentro del territorio colombiano. Entonces, ¿podría darse la expulsión a la par de la extradición? Sí se podría, estimados doctores. Y en buena cuenta se tendría que probar, obviamente, que la persona cometió este delito, un delito grave común, antes de ingresar, como les comentaba, al territorio que le ha dado refugio. Y una tercera excepción al principio de no devolución es que a esta persona se le haya responsabilizado de realizar actos contrarios a las finalidades y a los principios de Naciones Unidas. Y como yo los quiero mucho, doctores, y les quiero evitar la fatiga de que ustedes vayan a buscar en la Carta de Fundación de Naciones Unidas cuáles son las finalidades y los principios de Naciones Unidas, se los resumo chiquitito. Mantener la paz y la seguridad de las naciones. Es decir, que si a la persona ha cometido algún tipo de acto que vaya en contra de la paz y la seguridad de las naciones, también podría ser sujeto de expulsión del territorio en la cual o en el cual se le ha considerado como refugiado. Y todo esto que yo les comento, doctores, tiene la base legal. Se encuentra, repito una vez más, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, doctores, en el artículo 33, por si acaso. Sí, solamente esas tres, pero repito una vez más, es la excepción a la regla. Una vez que uno tiene el estatuto de refugiado, doctores, ya no se puede proceder a su expulsión. Ojo, doctores, ¿cómo se hacía? Por ejemplo, vamos a irnos al caso peruano. ¿Cómo se realizaba antes todo el procedimiento para que una persona extranjera obtuviera el estatuto o la calidad de refugiado aquí en el Estado peruano? Primero tenía que presentar una solicitud que pasaba por una primera comisión integrada por un representante del Ministerio del Interior y por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez que la solicitud era aprobada, pasaba luego a otra comisión que ya solamente estaba integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y una vez que se revisaba que se cumpliera con todos los requisitos, al inmigrante se le daba la condición ya de refugiado y a partir de allí ya se le podría expedir el carnet de extranjería y la persona tendría acceso a todos los servicios sin ningún tipo de discriminación de los que gozamos los peruanos y las peruanas. Listo, señores. Ahora tengo entendido por, digamos, la cantidad de solicitudes de extradición y demás que se han venido dando, doctores y doctoras. Ahora el procedimiento ya está exigiendo algunos documentos extra. Por ejemplo, nos exigía antecedentes penales, ya se está exigiendo antecedentes penales. Nos exigía, por ejemplo, que se presentara pasaporte, ahora ya se está exigiendo pasaporte, entre otros documentos adicionales. ¿Vale? Ahora bien. Antes de la pandemia, en el año 2018, doctores, en Marruecos se celebró el Pacto Mundial para la Migración. ¿Y qué es lo que buscaba el Pacto Mundial para la Migración? Es que los 164 países que asistimos a esta sesión donde se realizó este pacto, pues pudiéramos mejorar las condiciones que se le daban al migrante, doctores, y reforzar en buena cuenta, que los migrantes pudieran desarrollarse dentro del territorio en el cual, hacia el cual pues habían migrado, ¿no? Y también, estimados doctores, si bien es cierto, y una vez más les pido que recordemos nuestras clases de Derecho Internacional Público, un pacto no es un instrumento que sea 100% vinculante, pero sí nos ofrece una hoja de ruta, doctores y doctoras, para que, por ejemplo, los países no apliquemos la discriminación, no apliquemos la xenofobia en contra de los migrantes. Y además, doctores, lo que se buscaba a través de este pacto mundial, al igual que de otro pacto que vamos a hablar en unos minutos, era de que las y los migrantes pudieran
elegir libremente el país al que querían inmigrar, ya que si había países que tuvieran las puertas cerradas y otros países puertas abiertas, pues obviamente los migrantes no tenían mucha capacidad de decisión, ¿no? Y además que los países que tenían las políticas de puertas abiertas, pues llegaba un momento en que se les sobrepasaba a la población y no iban a poder brindarles a los migrantes o todas las comodidades y asegurarles, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, ya que podría en buena cuenta haber una sobrepoblación para la cual el Estado no estaba pues preparado, ¿no? Por ello, Naciones Unidas, antes inclusive de la pandemia, doctores y doctoras, estaba solicitando que los países tuviéramos una política de puertas abiertas. ¿Listo? Y eso, bueno, después, como ustedes saben, ha venido la pandemia y ahora lo que se busca es el Pacto Mundial para la Migración en conjunto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estimados doctores, que como ustedes bien saben, estos objetivos los tenemos que lograr para el año 2030, pues sea el hecho de que todos los estados tengamos esta política de puertas abiertas. Entonces, eso en relación a la migración. Y tanto para la migración como para los refugiados, estimados doctores, estimadas doctoras, se aplica lo que yo mencionaba hace unos minutos, que es el principio de igualdad y no discriminación. ¿Y qué es el principio de igualdad y no discriminación? Nos dice la doctrina, doctores, y no lo digo yo, sino lo dice el doctor Pérez Luño, que se puede lograr a través de acciones afirmativas o medidas afirmativas. ¿Qué son las medidas afirmativas, doctores y doctoras? Son medidas que se dan a favor de ciertos colectivos o poblaciones que, de acuerdo a la doctrina de los derechos humanos, están denominadas como vulnerables y que no pueden acceder o hacer efectivos sus derechos de la misma manera que los demás. Ahora ustedes me dirán, docente, usted está hablando mucho sobre poblaciones vulnerables, pero ¿por qué se les considera vulnerables, doctores y doctoras? Porque no se les ha reconocido a lo largo de la historia los derechos de la misma manera que a todos y todas. ¿Listo? Por ejemplo, si nos vamos un poquito y recordamos las clases de derecho romano, estimados doctores, sabremos que en Roma los únicos que eran ciudadanos pues eran los romanos. A los extranjeros se les consideraba como amigos. Los niños, por ejemplo, no tenían derechos, ni los adolescentes. Quien tenía o manejaba inclusive la vida de su descendencia era el pater familias o el padre de familia, que inclusive podía decidir sobre la vida de su hijo, ¿no? Si seguimos en la historia, doctores, a las poblaciones indígenas, a las poblaciones afrodescendientes, en algún momento no se les consideraba como seres humanos, sino como objetos los cuales se podrían vender y se podían comprar. Y si venimos más adelante, estimados doctores, pues a las mujeres no se nos ha reconocido el derecho al voto, sino hasta después que los hombres, y también junto con las personas analfabetas. Entonces, doctores, como ven, no a todos se nos ha reconocido los derechos en el mismo tiempo ni en el mismo espacio. Entonces, lo que se quiere, doctores, es que a través de las medidas afirmativas, que dicho sea de paso, se pueden aplicar a cualquier población vulnerable, mujeres, niños, afrodescendientes, poblaciones indígenas, migrantes, personas con capacidades especiales, porque ya saben que el término de discapacidad ya se está queriendo dejar de lado, doctores, se está queriendo eliminar todos los obstáculos que impiden a las poblaciones vulnerables hacer efectivo ejercicio de sus derechos. ¿Y esto a través de qué? De políticas públicas que puedan obtener o que puedan contener medidas afirmativas para que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho de igual forma. ¿Listo? Entonces creo que con esto ya nos queda mucho más claro este panorama. Vamos entonces, doctores, después de haber hablado sobre migrantes, vamos a hablar ahora sobre refugiados. La base legal para hablar sobre los refugiados, doctores y doctoras, es la Convención relativa al Estatuto Internacional de los Refugiados de 1951. ¿Y qué se entiende por refugiado? Es aquella persona o grupos de personas que se ven obligadas a abandonar su país para buscar refugio en otro país. Doctores y doctoras, en la actualidad, con los conflictos armados de carácter internacional que se viven tanto en Ucrania con Rusia o en Palestina como en Israel, personas que vivían en la zona de Siria, por ejemplo, o ahora en la zona de Palestina,
se ven obligados a salir de sus países de origen. ¿Con el objetivo de qué? No de porque estén buscando una mejor oportunidad de vida, sino para sobrevivir, ya que si se quedan en esos espacios podrían en cualquier momento, doctores, ser objetos de bombardeos que los hagan perder la vida. Que dicho sea de paso, se supone que cuando estamos en guerra se tiene que aplicar el derecho internacional humanitario, los cuatro convenios de Ginebra y los tres protocolos, no, los cuatro convenios de Ginebra y los tres protocolos adicionales. Pero en la teoría, doctores, generalmente eso no se está aplicando. Cuando no se están respetando los espacios que en buena cuenta no pueden ser objeto de ataque militar, como son las universidades, escuelas, hospitales, y entonces, doctores, estos se están viendo obligados a salir de sus países. ¿Y qué está sucediendo? Por ejemplo, doctores, en Holanda o en Polonia se han establecido campamentos para refugiados fuera de estos o en las fronteras de estos países, pero no los dejan ir más allá. ¿Y qué se está dando, estimados doctores, estimadas doctoras? Que están naciendo, si bien es cierto, en estos campos de refugiados, pero no se está logrando la integración con la sociedad polaca o la sociedad de Países Bajos, estimados doctores. Y estas personas, por ejemplo, estamos teniendo niños en donde pues están careciendo de nacionalidad, no sé, como yo les mencionaba hace unos minutos, no se les está dando partidas de nacimiento y por ende niños a los cuales pues no se les está aplicando, por ejemplo, vacunas, ¿no? Porque el Estado dice, oye, yo solamente protejo a las personas que son parte de mi población. Ustedes no son parte de mi población, ¿cómo les puedo ofrecer vacunas? Entonces, doctores, se dan cuenta el hecho de carecer de nacionalidad, el hecho de tener la condición de apátrida, cómo nos priva del goce y derecho, inclusive de derechos de primera, segunda, tercera, hasta yo diría de cuarta generación. Entonces, doctores, como les repito una vez más, Naciones Unidas ha hecho un llamado, al igual que en su momento lo hizo la Corte Interamericana a través de jurisprudencia en el caso Gianni Bosico, que yo les comentaba hace unos minutos, para que los estados en buena cuenta tengamos una política de puertas abiertas y no tengamos que vernos en la necesidad de tener personas que carezcan de nacionalidad. ¿Y cuándo uno pierde la calidad de refugiado? Bueno, doctores y doctoras, de acuerdo a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia del año 1950, pero que todavía está vigente, doctores, uno pierde la calidad de refugiado cuando sale del territorio que le ha brindado refugio y regresa a su lugar de origen. Como yo les comentaba, al igual que el pacto para la migración, también había o se llevó a cabo el pacto también en el 2018 mundial sobre los refugiados. Y este pacto tenía o tiene cuatro objetivos claves. Al igual que el pacto para los migrantes, doctores, aliviar las presiones sobre los países que cogen a los refugiados. Ya saben, que haya, como bien nos ha dicho el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, como se le conoce también por sus siglas en español, se quiere aliviar las presiones sobre los países que acogen a los refugiados, que todos los países tengamos una política de puertas abiertas y que no los tengamos alejados, sino que podamos promover su inserción dentro de nuestras sociedades, doctores, para poder proveerles o hacer efectivos y eficaces un estándar mínimo de derechos, ¿no? Desarrollar la autosuficiencia de los refugiados, es decir, que no les den dinero, doctores, sino que más bien a través de esta integración a la comunidad, ellos puedan trabajar, puedan acceder a un empleo digno y mantenerse ellos mismos, a ampliar el acceso al reasentamiento en terceros países o en otras vías complementarias, es decir, abrirle las puertas, doctores, y en su momento fomentar las condiciones que permitan a los refugiados regresar de manera voluntaria a sus países con condiciones de seguridad y obviamente de dignidad. ¿Listo? Esto en relación a los refugiados, doctores y doctoras. Y ahora vamos a hablar sobre los desplazados internos. En el Perú, desde el año 2005, tenemos vigente la ley 28.223, doctores y doctores, en donde se menciona que los desplazados son aquellas personas, internos son aquellas personas que se encuentran dentro del territorio nacional y ya sea por violencia de conflicto armado interno o internacional, por el grupo por las acciones de grupos alzados en armas o por una acción violenta o por causas de desastre natural, nos vemos obligados a desplazarnos dentro del territorio del Estado. Ahora, de acuerdo a las especialistas colombianas, Beatriz Londoño y María Teresa Palacios, si bien es cierto, se da el desplazamiento forzado interno, hay derechos que obviamente
tenemos que cuidar para que los derechos de los desplazados no se vean afectados. Por ejemplo, doctores, la garantía del derecho a la vida, por ende está prohibida el genocidio, el homicidio, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición y amenazas. Sobre al respecto, sobre este punto, doctores, me gustaría mencionar el caso sobre Operación Génesis versus Colombia, en donde en una situación de desplazados afrodescendientes dentro del territorio colombiano, pues se habían violado estos derechos y la Corte emite declarando la responsabilidad internacional del Estado colombiano respecto de este punto, ¿no? Operación Génesis versus Colombia. Luego tenemos que existe la prohibición, pues, de la prohibición de la privación de alimentos, el uso de las personas que están siendo desplazadas como escudos humanos y el uso de minas antipersonales. El derecho a la vida, a la integridad física, tanto mental, moral y en todos sus aspectos de los desplazados internos, estimados doctores. Y acá un punto que me parece muy importante, porque cuando hablamos de integridad, obviamente que está prohibida el hecho de la mutilación, torturas, tratos crueles y o degradantes en relación a las personas que están en este proceso del desplazamiento forzado interno. Y acá me gustaría hacer especial énfasis también en otro grupo vulnerable como son los niños. Los niños doctores, de acuerdo a estas especialistas, y no solamente ellas, sino también en relación al protocolo adicional a la Convención sobre los Derechos del Niño, como ustedes y yo sabemos, existen dos protocolos adicionales a la Convención de los Derechos del Niño, que haciendo un paréntesis, es la convención que más ratificaciones tiene a nivel mundial, el protocolo adicional relativo a la prohibición del uso de menores en pornografía infantil y el protocolo adicional número 2, que es la prohibición del uso de niños en conflictos armados, o sea, la prohibición de hacer a los niños niños soldados. Entonces, durante el desplazamiento forzado interno, esto también está prohibido, estimados doctores. También las personas tienen el derecho a saber cuál va a ser su lugar o el lugar a donde les están desplazando, cuál es su destino final, el derecho a la reunificación familiar, porque el hecho de que nos estemos trasladando no significa que nuestros padres o nuestros hijos vayan a desaparecer, estimados doctores, y el derecho a la libre circulación y a la residencia, doctores y doctores, entre otros derechos. ¿Vale? Que dicho sea de paso, están amparados por, como hemos visto, normas internacionales, además de nuestra propia Constitución Política del Perú de 1993. Ahora bien, doctores, cuando hablamos de migrantes, me gustaría ahora empezar a mencionarles algunos, algunos pronunciamientos importantes, tanto del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, entiéndase en Naciones Unidas, como del Sistema Interamericano de Protección en Derechos Humanos, entiéndase Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a empezar por el Sistema Universal, el sistema grande, el sistema que pertenece a Naciones Unidas, el sistema que tiene a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas con las cuales pues trabaja, ¿no? Como ustedes saben, doctores y doctoras, Naciones Unidas trabaja con algunos comités y entre estos comités tenemos el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de los Trabajadores Migratorios y de sus familias. Y en el año 2017, estimados doctores, estos comités emitieron una observación general conjunta. Y en buena cuenta, doctores y doctoras, esta observación se dio específicamente para proteger los derechos de los niños, en buena cuenta, en especial cuando migran con sus padres o sus padres son considerados como migrantes ilegales, que a los niños en buena cuenta no se les puede poner a trabajar, sino que los estados deben cuidar porque los niños tengan acceso al derecho a la salud y al derecho a la educación, obviamente, como yo lo mencionaba, en el contexto de la migración internacional. Eso a nivel del Sistema Universal de Protección en Derechos Humanos, ONU. ¿Qué pasa en nuestro sistema, doctores? En el sistema regional, en el sistema interamericano que depende de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, al cual obviamente el Estado peruano pertenece. Pues bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctores, el año pasado ha emitido dos informes relativos a los derechos de los migrantes, ¿no? Personas migrantes y refugiadas, dicho sea de paso, provenientes de Venezuela y movilidad humana y obligaciones de protección, hacia una perspectiva subregional, doctores. En estos informes, en buena cuenta, lo que la Comisión Interamericana hace es recordarnos a los estados que tenemos que, si bien es cierto, tenemos el derecho de que a nivel interno
podamos aplicar las políticas migratorias que consideramos pertinentes, que no nos olvidemos que estas políticas deben darse dentro del ámbito de los derechos humanos y de la protección de la dignidad humana de las personas migrantes, no olvidándonos, doctores, que ellos son sujetos de derechos y por ende ninguno de estos podría ser violado o vulnerado. ¿Listo? Ahora bien, si nos vamos ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la opinión consultiva y algunos casitos que ha resuelto la Corte. En la opinión consultiva del año 2003, la opinión consultiva número 18, estimados doctores, sobre condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, que dicho sea de paso, fue solicitado por los Estados Unidos mexicanos en relación a cuál debería ser la condición o que tuvieran sus compatriotas, específicamente en Estados Unidos. eh, la Corte mencionó que las políticas migratorias siempre tenían que tener presente el respeto por los derechos humanos y que siempre deberían ejecutarse, doctores, en relación al mayor respeto como es la dignidad humana y que estas políticas migratorias deberían ser objetivas, proporcionables y razonables. Es decir, nada de tener a niños en jaulas o en buena cuenta o separándolos de sus padres, estimados doctores, estimadas doctoras, sino que en buena cuenta siempre bajo el amparo y el respeto de los derechos humanos. En el caso o en la sentencia brindada por la Corte en el año 2002, en el caso Vélez Lord versus Panamá, que en buena cuenta, doctora, en el año 2014 también menciona el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana, la Corte Interamericana nos indica que los estados, y creo que repite un poquito de lo que nos ha dicho en la Convención Americana, mejor dicho, la Comisión Interamericana en base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que los estados pues podemos establecer las políticas que mejor consideremos para entrada y salida de nuestro territorio, siempre y cuando dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estimados doctores, y que en buena cuenta no olvidar que las personas migrantes no se les puede aplicar de ninguna manera principios que vayan en contra del principio de la igualdad y la no discriminación. Y ahora, sobre las expulsiones, doctores, que se pueden dar del territorio, recuerdan que yo les había dicho que sobre las excepciones a la expulsión, yo les iba a hablar un poco más adelante porque inclusive había una sentencia de la Corte Interamericana que tocaba este punto. En el año 2012, doctores, en el caso Nadejid Orsema versus República Dominicana, la Corte nos dice o nos da unos parámetros de cómo debe realizarse la expulsión en caso estemos dentro de los tres puntos que yo les he mencionado, excepciones al principio de no devolución. Primero, que la persona a ser expulsada debe ser expresa y formalmente informada de los cargos en su contra y de los motivos que puedan originar su expulsión del territorio o su deportación. La notificación formal debe incluir información tales sobre sus derechos, la posibilidad de exponer sus razones y oponerse a los cargos en su contra, la posibilidad de solicitar y recibir asistencia consular, asesoría legal y, de ser el caso, traducción o interpretación. Un segundo punto que en esta sentencia del año 2012 toma la Corte Interamericana es que en caso de decisión desfavorable, es decir, en caso de que se continúe y se reitere esta decisión del Estado de expulsar a la persona, debe tener derecho de someter su caso a revisión a otra instancia o instancias correspondientes para que se pueda realizar dicho fin. Y que también nos menciona, estimados doctores, estimadas doctoras, también es súper necesario que la eventual expulsión solo pueda efectuarse tras una decisión fundamentada, conforme a qué, conforme a ley, entiéndase, a la norma interna y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esta tenga que ser debidamente notificada. Como ven entonces, la Corte Interamericana en este caso ya nos da un procedimiento que se debe seguir en caso se vaya a realizar la expulsión. Mis queridos doctores, mis queridas doctoras, entonces, en relación a lo que estamos viendo, ¿qué conclusiones podríamos nosotros tener en lo que hemos visto en relación a los migrantes, a los refugiados y en buena cuenta, al desplazamiento forzado interno? Bueno, doctores, que los estados tenemos obligaciones para en relación a los migrantes y los refugiados y que están contenidas no solamente en
normas nacionales, sino también normas internacionales, que los migrantes, los refugiados y los desplazados internos, doctores y doctoras, se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. ¿Listo? Que no se puede aplicar la discriminación y el principio de no igualdad, sino que ellos tienen igualdad de protección ante la ley y que no podemos los estados emitir normas que estén promoviendo la patria y que en buena cuenta, estimados doctores, independientemente de tu estatus migratorio, siempre se debe respetar por sobre todas las cosas la dignidad de la persona humana porque es una persona humana y no se les puede estar discriminando por su situación de documentados o indocumentados. Y esta es la referencias bibliográficos que yo he utilizado para la realización de estas diapositivas. El informe de Naciones Unidas, el octavo informe del señor Moviscanto sobre la expulsión de los extranjeros, el informe de la Comisión Interamericana sobre Movilidad Humana y Obligaciones de Protección y el cuadernillo número 2 de la Corte Interamericana, doctores, donde aquí, si ustedes buscan, van a encontrar todo lo que la Corte ha dicho hasta el año 2022 sobre las personas en situación de migración o de refugio. Y antes de terminar mi exposición del día de hoy, doctores y doctoras, me gustaría compartir con ustedes un pequeño videíto realizado, dicho sea de paso, por la Organización Internacional para la Migración de Naciones Unidas, porque muchas veces algunos estados han mencionado de que es muy difícil, por ejemplo, coger a migrantes. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si ellos no hablan nuestro propio idioma? ¿Cómo podemos, qué sé yo, ahorita yo como Estado peruano quisiera, o como Estado panameño, gracias doctora por sus saludos, quiero admitir a inmigrantes palestinos, pero ¿cómo hago si no hablan el idioma? Entonces vamos a ver un videito, estimados doctores, y luego yo estaría presa para poder absolver sus preguntas, dudas y consultas. Así que, si me permiten, ahora sí, si voy a tener que compartir toda mi pantalla, vamos con el video. Permítanme, por favor, ya lo tengo aquí. El concepto de guerra los nenes lo entienden. Entienden el concepto de hay un conflicto. No creo que ellos piensen que es tan terrible. Ellos lo ven con ojos de niño. بالحرب ما في شغل أكيد، يعني كل شيء مؤمن كان، وعندي 3 طفالة بالبيت، فإجباري يعني بده يطلع على لبنان ليلاقي شغل بلبنان، وبما إنه أم لبنانية كانت هيني هو نروح عليه. هلا بالنسبة للمنطقة هون حسيتها إنه مثل بلدنا تقريبا نفس الشيء. كمان العالم هون قلبه طيب كتير. هلا أنا بطبيعتي وين ما رحت بتأقلم، وين ما رحت يعني بحس حالي طبيعة فيني. رحت على لبنان ضليت تقريبا شي 3 سنين بلبنان، تأقلمت دوري، وهلا جيت لهون كمان بمجرد ما أتعرف على العالم بتحسين إنه بتأقلم. متأمل كتير خير، يعني الواحد اجى من بلد لبلد لحتى يسعى شوي، يشتغل، يطور حياته، يعيش مرتاح. الكنيسة هون عم تساعدنا مبدئيا. Bueno, ahí el primer encuentro no sabíamos cómo iba a ser, porque no sabíamos si, por ejemplo, le podíamos dar un beso a Yamila o no darle un beso, ¿viste? No sabíamos cómo iban a reaccionar, pero la verdad que desde el primer día con ellos fue una relación como si nos conociéramos de hace años, son de una relación de amistad. لا ما فهمت عليكي، بس انه هون معمول لك هاي الشغله الحلوه، يعني انه المساعدات هيك بيغمضوا بيساعدوا، ما بيعرفوا لمين عم يساعدوا. هي حلاوه الشعب هون. Y después hay cierto sector mínimo, muy pocos personas de la comunidad de Coronel Suárez que tienen ese temor de que por ahí pueden ser peligrosos, very dangerous. Es desconocimiento. Y eso se soluciona justamente con lo que estamos haciendo, comunicando, contando y mostrando la realidad. Ellos son víctimas, son personas que han perdido todo, todo.
han dejado la familia me pone re mal, porque, por ejemplo, para el cumpleaños de Yamila, para mí es re fuerte, porque tiene la misma edad que mi hija. Y en Siria hicieron una fiesta de cumpleaños, pusieron la torta, las velas, le cantaron desde allá. Y bueno, es duro, ellos perdieron todo. En la sala buscamos la palabra bienvenidos en su idioma, lo pusimos en un panel y lo recibimos todas las docentes en la sala. Él es un nene más dentro de los 174 alumnos que tenemos, que tiene esta particularidad, que no domina el idioma y está en otra ciudad conociendo y socializando. Que el día que dijo una palabra que para uno es leche, ¿no? Él quería leche, pero no sabía decirme que quería leche. Entonces señalaba, pero el día que dijo leche, los otros nenes festejaron y dijeron, aprendió a hablar. Y eso, verdad, fue muy emocionante. أنا من أول أسبوع جيت لهون اشتغلت، يعني اشتغلت شغلة يومين، يعني ما في عالم تعرف لي حتى مثلا هذا يطلبني وهذا يطلبني وهذا يطلبني، واللغة شوي صعبة، يعني أنا دغري بالعكس كمان أنا بتأقلم بالوضع كثير يعني ومع الشعب كثير، إنه هون بيجي لعندي رفقات وبنروح على الصيد، يعني قد صار لي هون مثلا أنا من ثاني شهر هون صرت أروح على الصيد السمك مع رفقاتي، يعني تعرفت على رفقة ومن غير كنيسة، يعني مو ما بيروحوا على الكنيسة يعني من برا يعني. Argentina es un país que siempre ha recibido gente que son inmigrantes. La mayoría del país está formado por inmigrantes y que siempre ha estado abierto a esto. Y la Argentina también es un país donde la amistad, las relaciones humanas son importantes, y creo que eso también hace que estén más abiertos a recibir a otros. Argentina, ¿qué tiene para darles a los refugiados? Y tiene para darles familia, tiene para darles amistad, tiene para darles este tipo de recibirlos, de abrazarlos en un país que vive en paz. Y si Argentina puede, otros países pueden, ¿no es cierto? Listo, mis queridos doctores, mis queridas doctoras. Entonces, después de haber visto este vídeo, que creo que resume bien cómo los estados de aplicar una política de puertas abiertas en relación a los estándares y al ordenamiento jurídico interno, creo que sí podríamos, en buena cuenta, trabajar y garantizar el derecho a la migración y al refugio y, por qué no, al desplazamiento forzado interno de las personas que en buena cuenta optan por esta salida, dada la situación que vienen viviendo en sus países de origen. Dicho esto, doctora Tamayo, yo quedo presta para poder absolver las preguntas que y miren que como yo les he prometido, doctores, un tiempo antes de cerrar la sesión, es un tiempo prudencial para poder absolver sus preguntas, dudas y consultas. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, estimada doctora. Ha sido un placer escucharla. Estimados participantes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarlo en la bandeja de chat o pueden alzar su manito y les cederemos el uso de la palabra. De todas formas, ya está activado el micro para que puedan utilizarlo. Yo sé que van a haber muchas preguntas, pero antes de ello no querría irme sin poner algo sobre la mesa. Algo de lo que se habla muchísimo últimamente en el derecho internacional de los derechos humanos es la alterofobia. ¿Qué es la alterofobia? Es el miedo a decir, el mal está en el otro, no en mí, ¿no?
Por ejemplo, muchos hemos escuchado, tal vez en países de Europa, no, es que antes de que llegaran los latinos, acá todo está muy sucio, antes éramos muy limpios, y digo, oye, pero siempre ha habido problemas de peste por suciedad, ¿no? En el continente, no es antes de que llegaran los latinos, ¿no? O a veces hemos dicho, no, antes de que llegaran tales personas, acá este lugar era muy, muy tranquilo, y ahora tenemos mucha delincuencia. Ok, y antes no existían cárceles, entonces, ¿quiénes habitaban las cárceles? Entonces, doctores, no debemos caer en la alterofobia, sino que en buena cuenta yo siempre he partido de esta idea, ¿no? No es que esté idealizando a personas que vienen de fuera, pero creo que como en todo lugar hay gente que obedece las normas, hay gente que obedece a la ley como gente que no. Y para las personas que no obedecen la norma, pues obviamente tenemos un ordenamiento en donde está, de acuerdo a la seguridad jurídica, doctores, que ustedes recordarán, la seguridad jurídica es uno de los subvalores que componen la dignidad humana. De acuerdo a la seguridad jurídica, la sanción y la pena ya está previamente establecida. Entonces, no debemos, entiendo yo, intentar generalizar por algunos malos elementos con los que nos podamos encontrar, porque hay migrantes y hay refugiados, doctores y doctoras, que de verdad buscan mejorar sus condiciones de vida trabajando dignamente y en relación a las posibilidades que le brindan los estados de destino. Solo quería mencionar esto, estimada doctora Yamile, y ahora sí, ya, quedo presta para escuchar las intervenciones de las y los participantes del día de hoy. Estimada doctora, creo que la sesión ha quedado bastante clara, no veo ninguna pregunta. De todas formas, le agradecemos enormemente su valiosa contribución en esta sesión. Su conocimiento y experiencia nos ha dejado importantes reflexiones el día de hoy, estimada doctora. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Tamayo. No querría cerrar la sesión del día de hoy sin antes agradecerle a usted, al doctor Henry Valdivieso y a todo el equipo de B-Lawyer que siempre confían en mí cada vez que tenemos que tocar algún tema de derechos humanos. Y a las y los participantes del día de hoy, muchísimas gracias por todo su tiempo. Gracias por haber hecho un alto en todas sus actividades para poder acompañarnos en el desarrollo de la sesión del día de hoy. Miren que yo había dejado algunos minutitos porque pensé que íbamos a tener un montón de preguntas, pero quiero, como usted dice, doctora, pensar de que todo está muy claro y que no los he dejado demasiado confundidos y por eso no quieren preguntar, sino que todo ha estado del todo claro. Un abrazo fraterno para cada uno y una de ustedes, y una vez más, feliz Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, estimada doctora. Ha sido un honor contar con usted. Esperamos tenerle en futuros eventos académicos. Muchas gracias y que tenga una muy buena noche. De igual manera, gracias. Buenas tardes con todos y todas. Muy buenas.